tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es miércoles, bienvenidos a este ombligo de semana. Estamos a la mitad precisamente de esta semana. Y bueno, hay información que queremos compartirles el día de hoy. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales de Cabecera, El Timbre, en donde estamos ahí en Facebook, Twitter, YouTube y bueno, todas las redes, también Instagram, ahí estamos presentes, y en Telegram. Y saludo como todos los miércoles a mis compañeros en este día. Héctor Romero, ¿cómo estás, Héctor? Hola, buenos días, Alberto, buenos días, Carlos. Pues acá desde la Ciudad de México, con un amanecer lluvioso. Lluvioso, ¿verdad? Estuvo tremenda la lluvia por allá. Carlos Maguey, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, Alberto, Héctor, ¿cómo están? Sí, estos días, claro que en todo el país de repente se sueltan lluvias, pero de repente hay unas que se ponen muy salvajes, ¿no? Entiendo que anoche allá en Ciudad de México estuvo muy fuerte ahí por la zona del aeropuerto, en la zona de allá de mi rancho en Iztapalapa, se puso feita la zona. Sí, ¿verdad? Mucho granizo incluso. Así es. Antier estuvo el granizo muy fuerte, estuvo casi 30 centímetros de alta la capa cerca del aeropuerto. Y ayer en la noche también mucha gente no pudo llegar a los vuelos porque el periférico se inundó, inclusive en algunas zonas. Entonces, sí ha estado feo por acá y hoy amaneció lluvioso. Bueno, pues un día para protegerse ahí y estar bien abrigado, porque y luego de la Ciudad de México también es muy fresca, mucho más fresca que aquí, que en la ciudad de Guadalajara. Pero bueno, qué bueno que todo está bien por allá. Bueno, vamos a entrar en tema. En fin de semana se suscitó una situación en Huejotilla, el Alto, allá, pues en los límites entre Jalisco y Zacatecas, donde una ambulancia del estado de Jalisco, de los servicios médicos municipales, trasladó a una persona, a una mujer, que al parecer se encontraba en estado pues ya de probable de alumbramiento, ya estaba por aliviarse, y entonces la llevaron de emergencia a Zacatecas, pero pues resulta que los elementos de esta unidad de la ambulancia, de estos servicios públicos, pues no los encontraron, duraron desaparecidos algunos días y pues, finalmente fueron encontrados pues muertos, una situación de inseguridad. Algo más o menos así estuvo el asunto, y bueno, pues para platicar del tema de la inseguridad en el estado de Jalisco, pues está con nosotros Carlos Maguey. ¿Qué nos cuentas? Pues fíjate que ese tema, por desgracia, no es una historia que haya comenzado en estos días, es decir, no es una historia que comenzó el fin de semana. Para los primeros días de marzo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya había emitido un pronunciamiento advirtiendo que los enfrentamientos entre los grupos criminales, ahí en la zona fronteriza, entre estos, recuerden que son zona de cuatro estados, estaba tan abandonada por las autoridades, por las policías de los cuatro estados, que los grupos delincuenciales tenían controlado la zona, y de repente había enfrentamientos con otros grupos que querían usar esas zonas como áreas de paso para cometer sus delitos. Para esas fechas fue tanta la inseguridad que se retiraron todo el personal de los servicios médicos de aquella zona. La zona Huirra se quedó sin servicios médicos. Se quedó también sin personal de las dependencias en materia de bienestar, estas que entregan los programas sociales, que ayudan con apoyos, también abandonaron la zona. Y la policía, imagínate el grado que la policía estatal, que es la que se encarga ahí no hay prácticamente las policías municipales no tienen operación, las policías se fueron, abandonaron la zona y se quedaron, ya desde entonces estaban sin médicos, ya desde entonces estaban sin gente que les diera protección, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió no uno, no dos,
emitió 3 pronunciamientos entre marzo y abril. 3 pronunciamientos, Alberto, Héctor, en el que advertía a las autoridades estatales, federales, y hacía comunicación con organizaciones sociales y con sus pares en los otros estados, para advertir de ese grave riesgo, de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando, y que desde luego ponía en riesgo a las familias que ahí viven, a las personas que viven en esa zona. Bueno, pues haz de cuenta que no pasó nada, hagan de cuenta que nadie hubiera advertido. Eso estamos hablando, insisto, hace 4 meses, en marzo y abril fueron esos pronunciamientos, fueron constantes. Y luego todavía después, ya en otra zona, pero pasa lo mismo acá perdón, se me fue el nombre, el municipio donde no hubo planillas durante el proceso electoral, que también en Gilotlán, ¿no? Gilotlán, sí, donde no hubo ya ni siquiera una cantidad suficiente de candidatos para el proceso. ¿Qué sucede? Justamente que vemos un desentendimiento total de la autoridad. Bueno, las autoridades municipales son inexistentes, si uno lo entiende, no tienen presupuesto, llegan a tener 3, 4 patrullas para todo el municipio. Pero el gobierno federal y el gobierno municipal y estatal tienen supuestamente a su cargo la seguridad en esos lugares, y hace cuenta que no hubiera pasado nada, completamente abandonado. Y no son los primeros muertos, ya había habido muertos en esa zona, pero quizá ahora cobró más relevancia porque los muertos son, las personas asesinadas son estudiantes que están practicando, que estaban dando su servicio social en la zona, y que fueron quienes perdieron la vida a manos de estos grupos o estos criminales. Creo yo que es terrible que estemos viviendo ese desentendimiento total de las autoridades sobre la seguridad en esos municipios, sobre todo, insisto, cuando había habido 3 advertencias muy recientes que les habían dicho: ahí hay problemas, ahí están sufriendo las personas, y puede venir un momento terrible. Bueno, pues ese momento no solamente llegó, sino llegó con mucha intensidad para todos los que estamos aquí, lo estamos padeciendo. Héctor Romero, parece que este tema de la inseguridad, bueno, pues no tiene por dónde resolverse, ¿no? Y la Guardia Nacional, bien, gracias, ¿no? Bueno, ya la Guardia Nacional o la Guardia Pretoriana de Andrés Manuel, definitivamente, pues para nada está sirviendo, pero ya la van a incorporar ya descaradamente a la Defensa Nacional. Pero aquí lo grave no es nada más que ya grandes porciones del Estado y de la República estén tomadas por grupos armados. Lo grave es que estos muchachos se dieron cuenta que los iban siguiendo. Estaba preocupado, habló Luis Fernando Montes de Oca, uno de los 2 asesinados, estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Habló con su hermana y le dijo que estaba muy preocupado porque ya tenía rato que una camioneta los venía siguiendo. Al ratito desaparecieron. Aquí el gran tema es si de verdad los estudiantes de medicina de todas las universidades del país deben seguir haciendo servicio social en estas zonas. En días pasados tuvimos por allá en el sureste el asesinato de una chava, otra estudiante de medicina en otro lado, ahora estos 2 aquí en el estado de Jalisco. Entonces yo creo que es el momento que la Asociación de Universidades de la República Mexicana estudie la posibilidad de retirar a sus estudiantes del servicio social hasta que esto se regularice, y pues que hagan el servicio social en el peor de los casos en consultorios en zonas seguras, ¿verdad? Pero pues para este tipo de traslados la Secretaría de Salud debería tener personal especializado a bordo de las ambulancias que las manejen, que las muevan, y no mandar estudiantes de medicina a hacer este tipo de traslados, que en teoría pues es muy fácil. Está el hospital cerrado, los muevo a un hospital porque la mujer está en parto,
pero ¿qué hay atrás de estos grupos para atreverse a detener y asesinar a alguien que es completamente neutral a un problema de, si en las guerras respetamos a los médicos, a los de la Cruz Roja o la denominación que tenga en la guerra, el personal de medicina, pues con más razón los narcos también deberían respetar al menos a estas personas, ¿verdad? Que lo único que hacen es hacerle bien a la sociedad y es lo que molesta. Entonces las universidades definitivamente tienen que cerrar, desde mi personal punto de vista, los servicios sociales comunitarios en este tipo de poblaciones hasta que algún día el presidente decida acabar con su esquema de abrazos no balazos y se ataque de frente al narco en México, cosa que cada día veo más difícil. Aquí hay una observación que hay que hacer. De acuerdo con los reglamentos de servicio social, hasta donde sé, los alumnos están impedidos de tomar vehículos motorizados, de conducirlos, porque no son su responsabilidad. Entonces, debe de haber aquí también un culpable que les autorizó a tomar la ambulancia e ir a hacer este traslado. Como tú dices, debió haber habido personal de planta del lugar. Yo creo que hay un tema importante porque pues los pobres muchachos hacen lo que pueden y si estaba la ambulancia ahí y había que mover a la señora de la labor de parto, no había el equipo, no había los medicamentos, no había nada para atenderla, pues hicieron lo que ellos consideraron lo más prudente y lo más necesario para salvar 2 vidas humanas, que eran la madre y el bebé, y a cambio de salvar esas 2 vidas humanas sacrificaron su vida. Eso es lo triste. Pero no creas que es en esa población, en todos lados se da. Hace poco me encuentro yo en la madrugada en Tapalpa una señora desesperada pidiendo ayuda porque su marido ya igual de viejito que yo, pero más dado al queso, se había caído, se había golpeado, lo levantamos, lo llevé al servicio médico, hay una clínica de salud ahí en Tapalpa, y pobres, porque luego me hablaron que si podía ahora de regreso llevar al viejito a su casa, que ya lo habían dado de alta en la madrugada, y tampoco tenían en qué devolverlo a su casa, y pues no había ni taxis, ¿verdad? Entonces, pues abusando de que yo había sido muy amable, me pidieron que por favor también lo regresara. Y te estoy hablando de una población que debería tener ya un hospital porque cada rato hay fracturados, hay gente que se accidenta, somos muy salvajes para andar en las motos y nos accidentamos frecuentemente por allá. Entonces, eso es lo grave y se tiene que atender, pero el tema no es nada más retirar a los muchachos en lo que se resuelve el tema, es que el presidente de la República y el gobernador se pongan de acuerdo para resolver el problema de seguridad que ya en el estado es muy grave. Pero pues el presidente tiene otros datos, ¿no? Es lo que ha mencionado siempre, ¿no? Olvidada totalmente, la zona norte de Jalisco siempre ha estado, ¿no, Carlos? Sí, desde luego, siempre ha estado olvidada, pero durante mucho tiempo fue la zona Guirra, era zona nada más de paso, es decir, los grupos delincuentes no afectaban a las comunidades en esos sitios. Hoy ya no es nada más una zona de paso, es decir, hoy llegan, someten a las comunidades, les obligan en algunos casos a siembra, pero ya también hay casos en los que levantan gente ahí para llevárselas y volverlos parte de sus grupos, y ya vemos que cada vez es más común, ¿no? Sabemos, creo que el sexenio pasado, si no me equivoco, fue cuando se dio a conocer estos lugares aquí muy cerca, en Tala, creo que era, donde a los migrantes los detenían, o a gente que le ofrecían trabajo, les decían que los iban a llevar a capacitar, y en realidad los llevaban a armarse, para luego convertirse en pistoleros de ellos, ¿no? En parte de los grupos delictivos, gente que lo hacía en contra de su voluntad, pero que no tenía de otra y tenía que involucrarse. Efectivamente, la delincuencia, como bien nos dice Héctor, no está solamente aquí en la zona de norte, está en todo el estado. Creo que hoy lo que notamos más es que esta gente está padeciendo el abandono, pero además
tristemente, hay que decirlo, volteamos a ver eso porque es un estudiante o un médico que ya estaba en su servicio social y que lo vemos como alguien de aquí, pero ya había habido asesinatos allá. Creo que también hay que hablar de nuestra indiferencia porque no habíamos hecho esto, no habíamos puesto esta atención desde aquí, desde Guadalajara, cuando se trataba de gente que vivía allá, que residía allá. Aquí en este caso, este joven que era originario de Huejuquilla, pero había estudiado aquí y había decidido él hacer ese trabajo allá. Bueno, pues finalmente fue asesinado. Y eso es el que pertenezca a una comunidad universitaria de aquí, de la zona metropolitana, es la que nos hace voltear a ver, llamar la atención, poner las alertas, pero hay que decirlo, ya había habido otros asesinatos de gente de aquella zona que también debimos haber reclamado en su momento y no lo habíamos hecho. Sí, muy lamentable todo lo que ha acontecido con este suceso que pues incluso generó ya movilizaciones y exigencias de familiares y conocidos, ¿no? Manifestándose pues ante la muerte de estos dos personajes. Y bueno, pues vamos a darle un giro a la información, pero bueno, también hay que ver que las cifras pues no siempre son las más correctas, aún cuando se publican en las páginas oficiales del gobierno de la República. Eso quedó demostrado, al menos en la presentación de Jorge Ramos en la mañanera ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. Héctor Romero, ¿cómo viste este enfrentamiento verbal del periodista Jorge Ramos con AMLO? Bueno, qué bueno que haya este tipo de ejercicios y que por fin vemos un periodista, bueno, no es la primera vez que va, pero que vemos verdaderos periodistas que cuestionan las cifras que da el presidente en la mañanera. Ojalá esto fuera más frecuente y nos permitiera conocer otro punto de vista en la mañanera de las cifras que da el presidente completamente sesgadas y manipuladas. Es divertido también ver la prensa nacional, hasta la internacional, como quien da su punto de vista con una óptica completamente diferente, tanto anti-AMLO como pro-AMLO. Por ahí vi un editorial de un periódico que ya la verdad me provocó carcajadas, porque decía que AMLO había exhibido espantosamente a Jorge Ramos por mentiroso, etcétera, etcétera, cuando pues la verdad todos vimos otra película completamente diferente. Y al final de cuentas, lo que da mucho que desear, lo que preocupa mucho, es que el presidente niegue las propias cifras que dan sus dependencias oficiales. Eso es lo grave, cuando le dice que la estrategia de balazos, de abrazos, no balazos, no ha funcionado, el presidente inmediatamente contesta que él tiene otros datos y que sí hemos avanzado. Si analizamos las cifras de la propia Secretaría de Salud, y vemos lo que ha publicado el sistema de seguridad en cuanto a homicidios dolosos, pues vemos que en realidad no ha avanzado en nada el país, y ese 3% que dijo el presidente que había avanzado marginalmente, acabó reconociéndolo, pues tampoco es un dato nada real, porque sí estamos con promedios de 1,000 homicidios diarios. No en los últimos 10 meses, como pretenden algunos manejarlo, porque lo dicen, no, es que en los últimos 10 meses ya ha bajado. No, nada más que volteen a ver el número de homicidios que ha habido desde que entró Andrés Manuel al poder, que dijo que en una semana se arreglaba todo, que al cabo como él era decente y no había corrupción, ya no iba a haber este tipo de siniestros. Por otro lado, me preocupa mucho que el presidente diga que ya no hay matanzas, que no hay masacres. Y el mismo Jorge Ramos lo cuestiona, le dice, oiga, y lo que pasó en Zacatecas, lo que pasó en Aguililla, lo que pasó en Reynosa, y podíamos enumerar en cada uno de los estados de la República. O sea, simplemente con decirle, oiga, ya vio el número de cadáveres que acaban de sacar de una fosa en Jalisco, para poder corregir todavía y hacer más graves estas fosas. Y no es que el homicidio sea de responsabilidad del Estado. El homicidio doloso, el homicidio que proviene de hechos del narcotráfico, el que se realiza con este tipo de armas de poder, sí es competencia del gobierno federal. Eso hay que distinguirlo, porque ahora la defensa de algunos de Morena en redes sociales diciendo, es que las que son ineficientes son las fiscalías estatales. No, claro que no.
La responsabilidad del presidente y el que asumió y el que nos dijo en campaña que sabía cómo hacerlo para desaparecer esto, es él. Y ya se pasaron las cifras y si elevamos las cifras y las proyectamos, va a cerrar su sexenio con una cantidad infinita de muertos muy superior a la de Calderón, que inclusive lo acusan de haber iniciado la guerra contra el narco. Entonces, pues algo está pasando mal, pero el problema no es ese. El problema es que el presidente de la República se autoengañe y diga que estamos bien y nos trate de vender que estamos perfectamente bien. Por eso Jorge Ramos también le dice que está en una burbuja y el otro se enoja. Yo creo que todavía hasta la fecha no le pasa el coraje de la exhibida que le dieron. Pero ahora sí, todos los de Morena en redes están defendiendo a PGOA, tratando de desviar la barrida y trapeada que le puso el periodista, y que ojalá esto se repita más seguido, no porque exhiban al presidente, sino porque el presidente acabe reconociendo cómo lo hizo, que está mal y tome las medidas necesarias, porque eso de hacer lo que el avestruz y guardar la cabeza en un hoyo y repetir estamos bien, pues en nada nos va a permitir que mejoremos en este país. Adelante, Carlos. Tiene toda la razón, Héctor. Quizá lo único que no estoy de acuerdo con Héctor es que dice que el presidente se autoengaña. No, no es cierto. Él sabe perfecto que sus números son falsos, ¿no? O que lo que dice es falso. Él tiene claridad de eso. Lo que quiere es engañarnos o mantener su mentira ante las demás personas. Y es terrible porque mucha gente votó por Andrés Manuel con la creencia de que de verdad sí va a lograr cambios en cosas que hoy las vemos no solo igual, sino peor, ¿no? Pero también habría que decir que así como el gobierno federal no ha logrado contener a los grupos, los gobiernos estatales de todas las entidades, eso implica todos los colores, todos los partidos están igual, o entregados o siendo omisos ante los grupos de delincuentes y permitiéndoles hacer lo que se les antoje. Y hablamos Ciudad de México, hablamos entidades que en Nuevo León, hablamos de zona norte, zona centro. Quizá lo único que se mantiene más o menos en algunos lugares, por ejemplo, creo que Mérida mantiene muy buenos, Yucatán mantiene muy buenos números en materia de seguridad, pero pegadito en Quintana Roo, sobre todo en la zona de Cancún, es terrible la violencia que hay allá, el narco. Es decir, son muy pocos los espacios que no se ven contaminados por la delincuencia, por los grupos delictivos. Creo que sí es algo de notarse, ¿no? Hace unos meses veíamos una nota de que en Campeche se registraba su primer caso de feminicidio en la historia. Dices, bueno, qué bueno que tengan niveles tan bajos, ¿no? Aquí tenemos llevamos cientos de feminicidios en lo que va del año. Entonces, sí, creo que los grupos delictivos se han dado cuenta que pueden, una, o pactar, o dos, hacer lo que quieran porque los gobiernos municipales, estatales y federal no les van a hacer nada. Pueden actuar con total impunidad y nadie se les va a atravesar para decirle, oye, no hagas esto. Ese es el problema. El presidente lo sabe, pero así como oculta los números y sale con que tiene otros datos, los gobiernos estatales y municipales andan en las mismas, ¿eh? Todos, de repente, ya vemos aquí al gobernador, de repente nos sale con que, no, ya bajaron tales indicadores y aquellos, según la plataforma federal, bajaron los indicadores. No, pues sí, maestro, porque tú mandas los indicadores, ¿no? Pero cuando suben, luego atacan que es un intento de desinformar y desestabilizar al Estado, cuando en realidad lo vemos que es efectivamente en eso, ¿no? Y es cuando se pregunta uno, ¿a qué vino Samuel? ¿A aprender qué, no? De Jalisco, si ni que fuéramos ejemplo. Digo, hay cosas en las que sí, pero la mayoría no somos propiamente un ejemplo a seguir. Pero insisto, no es un problema solo de Jalisco,
es un problema de prácticamente, si no de las 32 entidades, sí de 30 entidades, que la violencia está desbordada porque los grupos hacen lo que quieren y no hay quien les haga. Eso es totalmente de acuerdo, ¿no? La impunidad y pues la corrupción que se prometió que se iba a acabar, pues es lo que ha promovido que ocurra todos estos acontecimientos de inseguridad, lamentablemente, en nuestro país. Pero sí, como dice Héctor, el presidente todavía se ha de estar quejando y doliendo de por qué lo dejaron entrar a Jorge Ramos en la mañanera, ¿no, Héctor? Porque llevaba su frasco de vitacilina que recomendó el propio presidente para los opositores. Y sí, pues bueno, ahora lo está aplicando, esperemos que así sea. Oigan, antes de terminar el programa, me gustaría conocer su opinión. El día de hoy precisamente se reúne, ya lo mencionabas, vino Samuel, el gobernador electo, Samuel García vino pues reunirse con Enrique Alfaro. El día de hoy se reúne con el presidente. ¿Qué expectativa les genera esta reunión? ¿Y la misma que con Jalisco, Héctor? Yo creo que el presidente de la República lo va a batear, le va a decir que no hay recursos, le va a decir que no hay posibilidad de modificar el sistema federal que tanto les preocupa al Faro y al Fosfo, y entonces pues se va a regresar con una mano adelante y otra atrás. Ojalá le dé el trato como gobernador, ojalá lo reciba como debe recibirlo, ojalá por el bien de la República haya acuerdos con todos los gobernadores y no nada más selectivamente con unos sí, con otros no. Ya vimos cómo dejó al de Michoacán sentado en su banquito afuera del Palacio, ¿verdad? Y nada más como cifra, en el periodo de AMLO llevan casi 89,000 muertos al día de hoy contra 43,900 en el mismo periodo de Peña Nieto y 31,000 de Felipe Calderón. Entonces, creo que ya rebasó por mucho las muertes en el mismo periodo, que es a lo que nos referíamos. Quise dar el dato para que nuestros escuchas vean que no estamos hablando de cifras inventadas, son las cifras que publica el Sistema Nacional de Seguridad. Carlos Maguey. Fíjate que yo creo que el presidente les va a aventar una muy similar a la que le aventó a Jalisco. Digo, hoy en unos minutos más el gobernador va a dar su rueda de prensa, la prometió para las 10 de la mañana, en la que nos va a platicar todo lo que el gobierno federal le dijo que sí, pero a mí se me hace que como el son de la negra, ¿no? Yo creo que le dijo que sí, nomás no le dijo para cuándo. El gobernador ayer cuando salió se oía bien contentote, yo no sé ustedes cómo lo oyeron, pero yo lo oí así como que feliz, casi dijo, ya traigo la nota amarrada, ¿verdad? Yo francamente creo que el presidente le va a salir en unos días con la de sí, desde luego que sí a todo, nomás poquito a poquito y aguántame y déjame ver y ahí te va un pedacito. Y eso el gobernador lo está previendo, tan lo está previendo que en ese momento lo que hace es levantar una expectativa, generar una expectativa de que todo el mundo diga, sí nos va a cumplir, para que al rato, en 15 días, en 8 días, en un mes, que el presidente no cumpla o que le diga, bueno, pero ahorita no. Entonces, Enrique Alfaro, muy en su estilo, saldrá a decir, nos engañó, nos quiso ver la cara, confiamos en él, y etcétera, etcétera. Yo creo que lo mismo le va a aplicar a Samuel, le va a decir, sí, cómo no, Samuel, mira, aquí te tengo para que hagas cabrito todos los días, y luego a la hora de la hora le va a soltar una mala noticia, ¿no? O que les van a terminar dando, en realidad, pocos recursos, no todo lo que quieren, porque también uno entiende que no le puedan cumplir todo lo que quieren, ¿no? Uno lleva su cartita, con 20 juguetes, a ver si le compran 2, ¿no? Entonces, pues a ver cómo les va. Ya en unos minutos más nos enteraremos cómo le fue al gobernador cuando nos dé la rueda de prensa para informar de esa reunión. Pues al menos la agenda dice que lo van a recibir como gobernador electo. Sí, Héctor, ¿ibas a comentar algo más? Sí, fíjate que hay un tema que es una bomba de tiempo, la dio a conocer Samuel ahora que regresó de Nueva York, ya la conocíamos por los analistas internacionales y sobre las calificadoras. A Pemex se le fue su Plan Nacional de Desarrollo y quisieron proteger algunos comentarios que tenía el plan
que no querían que se conocieran a nivel internacional. Si tú bajas el programa, digo, el plan de la página de Pemex, creo que ya lo borraron hoy, y te metes a y lo editas con un editor de PDF, quitándole, tronándole el password, puedes ver lo que está escrito. Entonces te darás cuenta que estamos en la calle, que no funciona Dos Bocas, que el mismo Pemex lo reconoce, te habla de los riesgos que enfrenta Dos Bocas y nos dice problemas en la ejecución por políticas de contratación, así como disponibilidad de equipos, desviaciones por restricciones presupuestales gubernamentales, retrasos en construcción de infraestructura terrestre por afectaciones de derechos de vía y conflictos sociales, riesgos por delincuencia en campos terrestres y actos vandálicos en las instalaciones marinas, desviaciones del costo y tiempo de ejecución derivadas del nivel de definición de los proyectos, penalizaciones por ACE y CNH por incumplimiento de avisos, pago de gastos no recuperables por incumplimiento de contratos, desviaciones volumétricas derivadas de la incertidumbre. Bueno, ahí encueran todo lo que es Dos Bocas, lo mandaron protegido, pero insisto, con un editor de texto se puede quitar la protección y ver lo que decía el documento original, y esto ya lo hicieron los analistas internacionales. Entonces, los créditos hacia Pemex, pues olvídense que va a haber cuando reconoce que su proyecto de mayor envergadura está tronado. Los invito a hacer ese ejercicio, que bajen el programa y edítenlo con un programa de edición para quitarle el password, y con eso pueden encuerar el plan de negocios completito de Petróleos Mexicanos, no obstante que esté protegido, sobre todo lo de Dos Bocas y en algunos otros lados más. Pues interesante esto que nos estás comentando, y bueno, pues hay que darle seguimiento a esta información. Seguramente habrá algún reclamo por parte del presidente en la reunión de hoy con Samuel, pero bueno, vamos a ver qué es lo que acontece. Yo les agradezco, Héctor, Carlos, gracias por estar aquí acompañándome en este día, y bueno, pues sobre todo por sus grandes opiniones y excelentes comentarios. Yo lo invito a usted a que nos siga, yo lo espero aquí también el próximo viernes. Que tengan un excelente resto de semana. Hasta entonces.